Muy buenas tardes, profesor Kurt Birman, compañeros todos. Mi nombre es Jesús Barría y vamos a estar hablando acerca del delito de el prevaricato, mismo que vamos a encontrar en el título 12 sobre los delitos de contra la administración de justicia, en el capítulo tercero, artículo 389 de nuestro Código Penal. Entonces vamos a iniciar brevemente, pues, con nuestra presentación. Vamos a hablar acerca de un análisis dogmático acerca de este delito. Vamos a hablar acerca de los sujetos que lo componen, el tipo objetivo, subjetivo, el bien jurídico tutelado, protegido, la consumación, los concursos y la autoría, y la participación de parte de los sujetos, así como los aspectos jurisprudencialmente más relevantes. En ese sentido, tenemos que el prevaricato es considerado como un delito doloso, es decir, que es intencional. Se debe a que su principal objetivo es sacar provecho del cargo o calidad que posee una persona, en este caso el sujeto activo, para cometer la conducta a aquella persona que confía la causa, es decir, el sujeto pasivo. Este provecho, y en este caso en nuestra legislación, el perjuicio causado por parte del apoderado hacia su representado causa una grave lesión al bien jurídico protegido, que sería la administración de justicia, en cuyos elementos vamos a estar explicando a medida que vamos desarrollando nuestra ponencia. Vamos a estar, bueno, como habíamos indicado, en el título 12, que establece los delitos contra la administración de justicia. En el capítulo tercero encontramos dos artículos, que serían el 389 y el 390, y en el caso de este trabajo solamente será objeto de estudio el artículo 389 del Código Penal. Entonces vamos a ver sencillamente o de manera síntesis, que prevaricar sería una conducta de deslealtad a la parte representada, perjudicando la gestión o causa confiada al inferir una lesión a los intereses del mandato. Para la profesora Aura Emérita Guerra de Vielas, la prevaricación es una figura delictiva encaminada a sanear el ejercicio de la profesión de los abogados que actúan en calidad de mandatarios o apoderados dentro de un proceso para quien prevaricar significa ser desleal con la parte representada. Entonces tenemos que, pues, un apoderado es toda persona defensora nombrado de oficio o elegido por una parte, remuneradamente o no, para que de cualquier modo u otro ejerza algún tipo de poder ante la autoridad judicial o administrativa en representación propia. En el análisis dogmático de nuestro derecho, de nuestra investigación, podemos iniciar indicando que, a diferencia de otras legislaciones en otros países que elevan esta figura delictiva sobre la prevaricación judicial, consiste en lo que es la desviación del ejercicio de la potestad jurisdiccional. En cambio, en nuestro Código Penal, tanto el de 1982 como el actual, este delito, el prevaricato, se incrimina penalmente en el ejercicio penal de la abogacía. En el saco de la legislación colombiana lo distinguen o identifican como una infidelidad de los deberes profesionales. Este delito se trata de un tipo de delito de carácter especial, pues propio del sujeto diferenciado, porque solo puede ser cometido por una persona en específico, ¿quién? El profesional del derecho, en cuanto a que la ley requiere una particular condición del sujeto activo. Ahora sí, vamos a ver qué reza el artículo 389 del Código Penal y establece lo siguiente. El apoderado que, mediante acuerdo con la contraparte o por otro medio fraudulento, que perjudique, ¿qué cosa? La causa que le ha sido confiada, o que en esa misma causa sirva a quien, a partes con intereses opuestos. ¿Qué va a pasar? Pues será sancionado con prisión de 2 a 4 años. Además, señala, si el autor es defensor de un imputado en un proceso penal, la sanción se aumentará hasta la mitad. Entonces,
aquí hay un excedente de pena por un caso en específico que sería el proceso. Naturaleza jurídica y otros aspectos. Pues aquí en esta parte, en esta sección, vamos a ver los tipos objetivos. ¿Quién es el sujeto activo? Pues evidentemente el artículo 389 señala taxativamente que debe ser una persona jurídicamente calificada que puede cometer el delito de prevaricato. ¿Y quiénes son? Pues los abogados. Son los únicos que tienen la calidad de apoderado, como establece o requiere el Código Penal. Es decir, la misma norma exige que el autor sea un apoderado, estando así ante un delito especial monosubjetivo que no cualquiera persona puede. ¿Quién es el sujeto pasivo? Es un sujeto pasivo plurisubjetivo, ya que se afectan o lesionan los bienes e intereses del poderdante o del cliente que confió la causa al abogado que lo representa en el ejercicio de su defensa. Además del sujeto pasivo, que sería la persona que confía la causa a su abogado, tenemos que el Estado puede ser un sujeto pasivo, puesto que se lesiona el bien jurídico de la administración de justicia, en donde los dos, tanto el Estado como el sujeto que confía la causa a su abogado, son titulares de este bien jurídico protegido. El Estado en primer lugar y de manera secundaria la parte perjudicada por la acción típica. En cuanto a la acción, pues tenemos el verbo rector de este tipo penal, es determinador compuesto alternativo y señala ciertas conductas que vamos a describir a continuación, que sería perjudicar, ¿qué cosa? La cosa que le ha sido confiado. Y servir a quién? A partes con intereses opuestos. Bien, dicho esto, podemos colegir que este delito puede ser cometido por acción por parte del apoderado, llegando a un acuerdo con la contraparte, o por omisión, porque puede dejar de hacer o descuidar sus deberes como profesional que debe desempeñar en defensa de la causa que le fue confiada. En cuanto al objeto material, que sería con relación a esto, sería un ente corpóreo sobre el que recae la acción delictiva en la persona o el representado que le confía la causa al apoderado, en cuyos casos el objeto abstracto recae sobre la causa que se confió. Es decir, la representación por la cual yo elegí a ese abogado para que me representara y él a través de su deslealtad pues evitó dar lo mejor de sí o evitó dar una buena pelea y consecuencia de eso, de esa omisión o de esa eh, acción delictiva pues el cliente no obtuvo los resultados que esperaba. En ese sentido, el prevaricato podemos indicar que esta acción, además que de recaer sobre la persona afectada en lo que es la moral, el patrimonio, pagó el abogado, es un caso de naturaleza penal que va a recaer sobre la libertad de esa persona que ha confiado eh, en su abogado, pues, una representación. Es un, bueno, el delito o el bien jurídico tutelado, que sería la administración de justicia. En cuanto al bien jurídico protegido, tutelado por la norma, lo constituye la Administración de Justicia en la medida que se tutela la función jurisdiccional encaminada a través del correcto ejercicio de la abogacía en representación de otra persona, tal cual lo señala el tipo penal, en que solo se refiere a la potestad, en el cual se verifican los principios éticos, morales y de lealtad hacia la parte representada. En cuanto al tipo de delito, pues es un delito de daño. En este caso, el daño consiste en la destrucción o disminución del bien jurídico tutelado. El tipo de peligro que produce esta conducta señalada por el tipo penal en estudio, podemos clasificarlo como un peligro abstracto, porque, como ya hemos expuesto, existe un peligro para la administración de justicia, sin que realmente se haya producido un daño al sujeto pasivo, o en el mismo no se haya podido realizar un pleito, con el solo hecho de ejecutar las acciones que el tipo penal requiere, solo eso basta para configurar el peligro y el delito.
En cuanto a los tipos subjetivos, tenemos que la modalidad dogmática en este tipo es normativamente dolosa. Como complementos subjetivos podemos señalar que el mismo busca fines específicos. Es un delito doloso. Tiene que existir la intención por parte del sujeto activo de realizar la comisión o la omisión de este delito. Se exige que el autor o sujeto activo obre debidamente, es decir, realice la acción. Podemos decir que es un dolo específico, ya que el tenor literal de la norma señala que el apoderado que perjudique la causa que le ha sido confiada o que en una misma causa sirva a partes con intereses opuestos. Es decir, tiene que cometer esas dos acciones que señala el artículo 389 del Código Penal. En cuanto a lo normativo, pues como elemento normativo dentro del delito del prevaricato, podemos señalar al apoderado, que es el abogado, las partes en el proceso judicial, que sería el cliente o el representado, el defensor en un proceso penal y el imputado en dicho proceso. En cuanto a la antijuricidad y causas de justificaciones, pues son inadmisibles en las siguientes causas. Cuando se realiza con el consentimiento del sujeto pasivo, porque evidentemente la norma pues establece que a espaldas de este es que se comete la acción del delito. En el cumplimiento de un deber, pues el deber del abogado es defender a su cliente y no estar en contra de, realizando actuaciones en contra de este, en actividad ilícita o en un cargo público, porque eventualmente esta figura no recae sobre los administradores de justicia, sino que más bien recae sobre el abogado particular. Puede ser admisible, solo se admitirá excepcionalmente por una orden legítima en el ejercicio de un derecho en el estado de necesidad. En cuanto al intercrímenes, lo que es la preparación, ejecución y consumación, tenemos que hay imputabilidad y culpabilidad, pues la conducta es imputable al apoderado por la configuración de la acción típica y la culpabilidad se requiere que la intención vaya dirigida a causar el perjuicio a través del acuerdo u otro medio fraudulento utilizado por el abogado o apoderado con conciencia y voluntad. Es decir, el abogado tiene que ser consecuente en lo que está haciendo, tiene que tener conocimiento que está haciendo desleal para con la persona que le dio el poder y pues tiene que realizar la acción. ¿Cómo inicia la preparación de este delito? Pues inicia en el momento en donde el abogado se compromete a asistir a una persona. La ejecución se da en el momento y el lugar en cuando el abogado inicia esa infidelidad para con su apoderado. Y tenemos la parte de la consumación, que supone que se haya dado todas las características del hecho particular constitutivo del delito, que especialmente se haya producido el resultado exigido por la ley y el perjuicio a la causa confiada tiene que ser tal, pues, que sirva a la parte contraria, es decir, que el caso lo gane la parte contraria, sin la necesidad con la necesidad que el abogado defensor, pues, haya omitido sus acciones o simple y sencillamente se haya ayudado a la parte contraria a que el juicio lo gane ella. ¿Hay tentativa? Sí, claro que hay tentativa de este delito. Por ser un delito de material de daño, puede existir si el sujeto activo realiza actos idóneos y orientándolos a producir ese resultado, no lo logra. Por cualquier circunstancia no se llega a concretar esta situación que escapa de su alcance o su control o su voluntad y entonces pues no llega a consumar el delito. Autoría y participación. Bueno, en cuanto a la participación, solamente es atribuible el delito a los abogados. Asimismo lo dice el artículo 389. Puesto que esa es la calidad exigida por la norma jurídica, el sujeto activo tiene que ser idóneo, tiene que ser abogado. En cuanto a la coparticipación o coautoría, puede existir siempre y cuando las personas cumplen este requisito
y establece la norma que tiene que ser un apoderado en una causa confiada. Y bien, el tema del previcariato se comprenden de disposiciones dirigidas a sancionar a quién, a los abogados. Esto es en cuanto a nuestra jurisdicción. Recordemos que en otras jurisdicciones este tipo de delitos se encamina a sancionar las actuaciones jurisdiccionales de los entes encargados de la administración de justicia, fiscales o jueces. Y bueno, en la medida que de acuerdo con la contraparte de los abogados, utilizan medios fraudulentos para conspirar contra los intereses de su cliente. Y bueno, esta ha sido una presentación realizada por la compañera Darkly Singh y mi persona Jesús Barría, que ambos somos estudiantes de la clase de Derecho Penal Especial del tercero de N, impartida por nuestro profesor, el licenciado Kurt Bergman. Espero que haya sido de su agrado y le agradecemos a nuestro profesor pues, por todas estas enseñanzas que nos ha transmitido. Muchas gracias.